buenas. Los tribunales europeos acusan a España de discriminar a los trabajadores temporales y especialmente a los interinos respecto a los indefinidos, una cuestión que se agrava cuando son despedidos. El Gobierno se propone reformar su propia reforma laboral. Bueno, nos preguntamos hacia dónde quiere encaminarla. Quizá tengamos una pista en el acuerdo que en su día suscribieron el Partido Socialista y Ciudadanos para hacer presidente a Pedro Sánchez y en el que se incluía imitar el modelo austríaco, un modelo que también aparece en el acuerdo entre el PP de Rajoy y el partido de Albert Rivera. Ahora ya saben, presidente el del Partido Popular. Bueno, todo esto en un país, en el nuestro, en el que estamos a la cabeza de Europa en horas trabajadas, pero no en rendimiento. Trabajamos de media unas 300 horas más que los alemanes al año y unas 200 más que nuestros vecinos franceses. El Gobierno pretende ahora que muchas empresas bajen la verja a las 6 de la tarde. Nos preguntamos si eso es posible también en nuestro país. De todo ello vamos a hablar en los próximos 30 minutos y saludamos ya a quien nos acompaña esta noche, Alberto Arufe, que es catedrático acreditado de Derecho del Trabajo. Muy buenas, Alberto. Buenas tardes. Bueno, pregunto ya inicial, ¿es posible aplicar esa mochila austríaca en nuestro país, un sí o un no? Si tengo que decantarme por el sí o el no, respondo que no. Que no es posible. Óscar Rodríguez Carreiro, que es especialista en política industrial, además responsable del área de industria y empleo del SUAN de Lugo, del CITAN. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Es posible llevar ese modelo austríaco a España? Sí, es perfectamente posible. Bueno, ahora veremos cómo. Enseguida debatimos, como siempre, la cuestión bajo su particular punto de vista, con ese toque de humor que le caracteriza. Nos lo trae Luis-Balado. ¿Cuál dirían ustedes que ha sido la palabra estrella, el supertérmino que para todo valía desde que en el año 2008 después de Cristo llegó a nuestras vidas esta santa crisis y todo hizo ¡boom! Yo, personalmente, en una lucha en la que me he dejado todo lo que tenía dentro, he intentado que la Real Academia de la Crisis aceptase como la superpalabra esa que tanto le gusta a la ministra. Ese modelo de flexiseguridad. Porque en serio, hay que estar muy ciegos para no ver que flexiseguridad es la mejor palabra del mundo. Sobre todo cuando te lo dicen así, tan serio. Flexiseguridad. La flexiseguridad es algo muy serio. Pero hay que saber aceptar las derrotas y decir que nos han ganado la partida y que está claro cuál es el gran término utilizado durante estos años de crisis a nivel laboral. Todos titulares reales, atención. Importa la productividad, no las horas de trabajo. Más productividad. La productividad de la mano de obra gallega crece por encima de la media. La productividad como objetivo. La productividad española crecerá un 0,9%. La productividad permite asumir los nuevos gastos. Ligar productividad y salario, un incentivo o una rebaja. Deben estar ligados los salarios a la productividad o el IPC. Ligar salarios y productividad. ¿Es la solución a los problemas de competitividad? Trabajar menos horas. ¿Incrementa la productividad? Y ahora que la reforma laboral de la pasada legislatura vuelve a estar que sí, que no, pues se vuelve a hablar de productividad, se vuelve a hablar de salarios y se vuelve a hablar de despidos. En España, tras el estás despedido. Pues dependiendo, te llevas de 20 a 33 días de indemnización por año trabajado. ¿Y qué pasa en Europa cuando te dicen you are fired? O tu es licencié? O sei licenciato? O si es ingefährdet? Más o menos. Bueno, pues pasan muchas cosas. En Bélgica, por ejemplo, el despido es libre, en Dinamarca casi gratis, pero lo que nos importa es el complemento de moda que nos llega otra vez desde las pasarelas de Austria, porque ni el Red Bull, ni los cristales de Swarovski, ni la cerveza, ni la porcelana austríaca. Otra vez, vuelve a petarlo la mochila austríaca. Dicen que la mochila austríaca, que no es una mochila literal, es una metáfora obviamente, pues es como un fondo de inversión donde tú vas metiendo ahí un dinerito al mes y luego si te cambias de trabajo, pues te llevas ese dinero contigo o si te despiden, la empresa no tiene que desembolsar la indemnización toda de golpe. Claro, esto tiene sus ventajas y sus supuestos inconvenientes también. Y como viene de Austria, que es un país supuestamente bastante liberal en lo económico, pues son muchos los que ponen el grito en el cielo porque ya se ven venir el despido. Claro que también hay quien dice que hay trabajadores que no rinden en el trabajo y sin embargo están blindados y se acaba despidiendo a los jóvenes más formados y más productivos porque acaba saliendo más barato ese despido. Entonces la pregunta es, ¿hay que avanzar hacia modelos más liberales? ¿Hay que abaratar el despido? ¿Sí o no? La firma de Luis-Balado en este arranque. Bueno, los austríacos tienen este modelo desde el año 2003. El 1,53% de su salario bruto va a ese fondo de capitalización que se pueden llevar luego en cualquier momento. Para que hagan cuentas, un trabajador que cobra 1.000 euros brutos al año deja más o menos unos 15 euros al mes en ese fondo.
Si está 10 años trabajando, 10 años, tendrá unos 1.800 euros. Hay diferencia de eso, también vamos a hablar. Bueno, primera, Alberto, me decías, inaplicable en España. ¿Por qué? Efectivamente, me decantaba por el no entre las dos opciones, sí o no. Pues porque estoy expectante. Estamos expectantes y la expectación nos lleva al escepticismo. ¿Y por qué estamos expectantes? Bueno, porque llevamos esperando al menos 6 años, va para 7, en que esto que se llama en España, o se llamó en España en el año 2010, fondo de capitalización, pudiese, que es lo que está ligado con lo que popularmente se conoce como mochila austríaca, fuese aplicado. Estamos esperando todavía. El gobierno aprobará, el gobierno encomendará a una comisión de expertos, han pasado el tiempo, han pasado gobiernos, un gobierno PSOE, un segundo gobierno PSOE, un gobierno PP, y seguimos esperando, y esa espera produce escepticismo. ¿Beneficia, perjudica al trabajador ese modelo, a priori? Con toda seguridad, desde el punto de vista del montante, le perjudicaría. Le perjudica. La rebajaría la indemnización. Óscar. Bueno, en términos prácticos, en términos políticos, claro, depende de las circunstancias propias del juego político, si se puede o no se puede aplicar la mochila austríaca. Pero en términos exclusivamente de economía práctica no habría problema alguno para aplicarlo, siempre que se llegara, que el gobierno decidiera llevarla a cabo. En cuanto a si es beneficioso o perjudicial, es, en mi opinión, más beneficioso o, por decirlo de otra manera, menos perjudicial que el sistema actual, entre otras cosas porque facilita la movilidad laboral, supone la eliminación del subsidio, del subsidio al desempleo, que lo que produce es la incentivación del desempleo, y además supone que es el propio trabajador el que acumula ese dinero en su propio patrimonio, no que el dinero se pone en una caja, en un fondo común. Hay que aclarar que el trabajador en Austria se lleva el dinero independientemente de que sea despedido o no, ese es el matiz. ¿Querías decir algo, Alberto? No exactamente. O sea, en primer lugar, creo que habría que tener en cuenta los contextos en los que se enmarcan, ¿no? El contexto en el que se enmarca la indemnización cumulativa austríaca, el Abfertigung austríaco, es un contexto de baja precariedad, un contexto de bajo nivel de desempleo y un contexto también de despido barato hasta el año 2003, cuando regía el antiguo sistema de indemnización cumulativa, que se cambia en ese año con el objeto de abaratar todavía más la indemnización que podría llegar a percibir un trabajador despedido, cosa que no sucede con la frecuencia con la que se produce aquí en España. Ese es el contexto en el que hay que situar el Abfertigung, una indemnización cumulativa austríaca, del cual no podemos desprendernos, como es lógico. Publicaba el Ministerio de Finanzas de Francia, enseguida te dejo, datos esta semana que nos situaban más o menos en la mitad de la tabla en cuanto a la cantidad que se percibe una vez que uno es despedido, el 61% de los ingresos. Ahí a la cola está el Reino Unido, con el 54%. Es curioso el Reino Unido, donde solo se puede percibir durante 6 meses prestación. Digamos que en España es más fácil acceder, pero duran poco tiempo. Reino Unido, que tiene una tasa de paro del 5%, una tasa de las bajas. ¿Qué ibas a decir, Óscar? Sí, que en cuanto a la idea de que la mochila austríaca supondría un descenso de los salarios, que aunque es correcta, no afectaría a la situación actual, porque ya el propio sistema que hay ahora mismo de seguridad social ya supone un descenso de los salarios, porque las cotizaciones, aunque en términos contables los paga el empresario, en términos reales los paga el trabajador, suponen un descenso del salario líquido del trabajador, porque lo importante es que el salario depende de la productividad marginal. Y al depender de la productividad marginal, si se aumentan los costes del empleo,
la única manera que los empresarios tienen de poder actuar es rebajando el salario líquido de los trabajadores. Es que esa es una pregunta, Dejo, que también está. En el caso de ir hacia ese modelo, hacia el modelo que tienen los austríacos, ¿quién pagaría ese porcentaje del fondo de capitalización? ¿El propio trabajador, perdiéndolo de su salario? ¿El empresario, añadiendo costes a la contratación? ¿El Estado? ¿Quién pagaría eso? Bien, en Austria parece que está relativamente aclarado el asunto, a pesar de que la norma que estableció el nuevo sistema de indemnización cumulativa es una indemnización, es una norma pues no precisamente sencilla de leer, y no tanto porque esté en alemán, que también lo complica, sino porque la propia regulación es muy germana de regular todos los detalles, no tiene un desarrollo reglamentario, por ejemplo. Nosotros nos tomamos en su día la molestia en el año 2010, finales del año 2010-2011, junto con mi maestro, el profesor Martínez Girón, de traducir esa farragosa norma austríaca al castellano para comentarla, para saber exactamente cuál es el escenario en el que nos estábamos moviendo. Llegamos a la conclusión de que lo que aquí se identificaba con aquello austríaco no era realmente lo que se pretendía. Y pongo de relieve solamente un dato. El dato de que allí ese 1,53% del salario lo paga el empresario. Se concibe como un verdadero seguro social. Mientras que aquí en España, una de las pocas cosas claras que decía la disposición extravagante que aludía al asunto en el año 2010, en la reforma laboral del año 2010, era que sin incremento de las cotizaciones empresariales. Claro, parece es decir, que todo, tiene que salir que todo parecido queda diluido. Tiene que salir del trabajador. Hay una cuestión que también por la que quiero preguntaros, que comentaba al principio del programa, y es esta sentencia de Bruselas, reciente, de la pasada semana, Sala de Casación, Tribunal de la Unión Europea, una trabajadora interina, 9 años en una plaza, en un mismo puesto, sustituyendo a una liberada sindical, la despiden sin ningún tipo de indemnización, así marca la ley, reclama a Bruselas y Bruselas le da la razón, el Tribunal de Justicia le da la razón. Quiero dejarlo también sobre la mesa. ¿Qué ibas a añadir, Óscar? En relación a este último... A esto y al otro, a lo que... Porque primero lo que quería dejar claro es que independientemente del sistema español o del sistema austríaco, sea cual sea el sistema, bien sea ese sistema de capitalización o el sistema de cotizaciones a la seguridad social, siempre lo paga el trabajador. Nunca lo paga el empresario. El empresario solo lo paga en términos contables, pero el salario, al depender de la productividad marginal, el empleador no puede pagar un salario superior al de la productividad marginal. Esos costes que suponen, por ejemplo, las cotizaciones de la seguridad social, lo que suponen es que necesariamente se produce un descenso del salario en términos líquidos. Es decir, que va a tener, sí, esas cotizaciones que sean, pero va a producirse un descenso en términos líquidos del salario. Tal y como lo pintas, no habría indemnización y los salarios bajarían. De aplicar los salarios, modelo. No, los salarios no bajarían, los salarios, de hecho, bajarían probablemente menos que ahora, supondría un coste menor que ahora, porque el coste ahora de las cotizaciones de la seguridad social representa un 30% del sueldo del trabajador. Pero suponemos que la seguridad social habría que seguir pagándola, ¿o no? No, en el supuesto de que se estableciera un sistema como el de la mochila austríaca, no un sistema mixto. ¿Qué vas a decir? La explicación economicista me parece todavía más complicada que la norma austríaca. Me pareció... En realidad es relativamente sencillo. Dicho con todo cariño. Y en cuanto a los interinos, no puedo dejar pasar la ocasión sin poner de relieve, seguramente que entre la audiencia no se encontrará ninguno de los jueces o magistrados que componen la sala de casación, la sala del Tribunal de Luxemburgo, pues que parten, creo que, de un error dogmático importante. Sobre la base de que ellos mismos reconocen, como no puede ser de otra manera, que no se produce una distinción entre, no puede haber distinción entre régimen jurídico o discriminación entre régimen jurídico de trabajadores indefinidos y trabajadores, entre régimen jurídico y trabajadores temporales. De manera que el régimen jurídico de una modalidad de contratación temporal puede ser diferente del régimen jurídico de otra modalidad temporal.
Y bien, por eso hay que establecer, y establece la comparación en el Tribunal de Luxemburgo entre trabajadores indefinidos y trabajadores temporales. Que tienen, pero resulta que los trabajadores temporales despedidos objetivamente tienen derecho a lo mismo que los trabajadores indefinidos despedidos objetivamente. Bueno, son 20 a 12 días, ¿o no? No. Un trabajador temporal que es objeto de una decisión extintiva por razones objetivas tiene derecho a lo mismo que un trabajador indefinido. Son dos supuestos de extinción totalmente diferentes. Uno está ligado al cumplimiento y otro al incumplimiento. O sea, en un supuesto es el despido objetivo por razones económicas, otro supuesto es el cumplimiento del contrato por llegada del término. Son dos cosas diferentes que se tratan de ligar de una manera un tanto forzada. De manera que ese error dogmático pues tenemos que ponerlo de relieve. Otra cosa es que el Tribunal de Luxemburgo no se haya enterado muy bien de cómo funcionan aquí las cosas y haya querido sentar una decisión más de equidad. En cualquier caso, lo que eso supondría sería un aumento de la rigidez del mercado laboral, y ese aumento de la rigidez lo que provocaría sería un mayor desempleo. El camino a seguir es cierto que en la situación económica actual en España están privilegiados los contratos indefinidos frente a los contratos temporales, que son más precarios. Pero la mayor parte de la responsabilidad de eso corresponde precisamente a la legislación laboral, al proteger en exceso a los trabajadores indefinidos, al aumentar el coste del empleo de los trabajadores indefinidos. Y eso provoca la tendencia a que los empresarios no estén dispuestos a arriesgarse a contratar, a hacer contratos indefinidos. O sea, irías hacia menos protección a los indefinidos o a igualar hacia abajo, ¿no? Con los temporales. Mi idea en general sería la de conseguir la liberalización completa del mercado laboral. La mía, el cumplimiento de las normas. El cumplimiento de las normas actuales, pero las normas también van cambiando y también se van dirigiendo. La última reforma laboral introdujo cambios respecto a la anterior y ahora se está debatiendo otra vez. Por más que se cambien, uno de los principales defectos de nuestro ordenamiento jurídico laboral es que se incumple sistemáticamente. Entonces, ¿de qué valdría cambiar las reglas si el defecto se sigue produciendo? Y es el incumplimiento. Tendremos que caminar en la senda del cumplimiento de las reglas de juego. Pero de todas maneras, si se produce el cumplimiento, como dice usted, de esas normas, pero esas normas tienen resultados económicos perjudiciales, sería mucho peor que si no se cumpliera. Y el caso es que toda la legislación laboral tiene consecuencias económicas negativas, porque lo que hace es aumentar la rigidez del mercado laboral y aumentar el coste del empleo, y eso a lo que conduce es al desempleo. Dudo mucho que los males que puedan asociarse a los mecanismos del empleo tengan su origen en la regulación jurídico-laboral. La regulación jurídico-laboral es derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo no es empleo, eso le corresponde a otros y desde luego no a nosotros, que tratan de equivocarnos, tratan de desubicarnos, tratan de darnos golpes para ver si en un estado de noqueamiento se logra admitir que el derecho al trabajo es el culpable de los males asociados al empleo. El derecho al trabajo procura unas condiciones, o busca procurar unas condiciones de trabajo dignas. Sí, pero y no el crecimiento del empleo. Esas condiciones de trabajo no se pueden alcanzar por medio de la legislación. El aumento de los salarios, por ejemplo, no se puede lograr por medio del establecimiento de leyes. Los salarios están determinados por leyes económicas, están determinados por la productividad marginal. Si se imponen leyes, que, por ejemplo, como la ley de salario mínimo, que impone un límite debajo del cual no se puede establecer un salario, eso lo
lo que provoca es que aquellos trabajadores cuya productividad marginal sea inferior a ese límite van necesariamente a quedarse sin empleo. En nuestro caso, desde luego, los salarios no vienen determinados por ningún tipo de ley económica. En nuestro caso, los salarios vienen condicionados por las normas jurídicas cuya observancia es obligada para el Pero es bueno que exista el Reino de España. Lo que decía Óscar, no es bueno para el bueno, de la economía que exista un salario mínimo interprofesional. ¿Crees que sí, que es bueno establecer un mínimo a partir del cual no se puede contratar? El salario mínimo interprofesional fue creado jurídicamente en un contexto de medidas para salir de una de las más profundas depresiones económicas que se padeció en el siglo XX. Es una de las medidas... Que no contribuyó en nada a salir de esa crisis, sino que la empeoró y que contribuyó a que se tardara más en salir de esa crisis. En los Estados Unidos eso es conocido como el New Deal. Exactamente, claro. El New Deal, que fue responsable de que una crisis que podría haberse solucionado en un periodo de 6 meses, como la crisis anterior que sucediera en Estados Unidos, se extendiera de manera artificial por un periodo de 10 años en el que, entre otras consecuencias económicas muy negativas, hubo un aumento desproporcionado del desempleo. Yo diría que si allí no se solucionó antes fue porque no dejaron actuar con mayor prontitud al presidente Roosevelt, que estaba atenazado por una corte suprema absolutamente recalcitrante. De hecho, Roosevelt actuó en gran medida y no estuvo atenazado. De hecho, el New Deal se extendió a lo largo de un periodo enorme de tiempo y supuso un aumento masivo de la intervención estatal. 21 minutos de programas llevamos. Vamos a introducir más temas. Hemos llegado a Estados Unidos, incluso al New Deal. Ya ven cómo va fluyendo esto. Estamos hablando de mercado laboral hoy, de la reforma laboral, de derechos del trabajador, de salarios mínimos, de despidos. Pero también ha salido en la última comparecencia de la ministra esto de la conciliación laboral y de las horas que trabajamos. Decía yo al principio del programa que trabajamos de media mucho más que nuestros vecinos europeos, unas 1.665 horas al año por ejemplo, las 1.380 que hacen los alemanes o las 1.489 de los franceses. Y ahora les voy a preguntar esto de si es posible cerrar a las 6, si es posible conciliar de otra manera, si trabajamos de más, si trabajamos de menos. Pero antes vamos a acercarnos a Suecia, si os parece. Allí están ensayando, en Gotemburgo, una experiencia piloto. Trabajar 6 horas en lugar de 8 diarias. Reducir la jornada laboral. Es una mentalidad muy distinta, lo van a ver, se lo hemos preguntado a un sueco que está en nuestro país. ¿Es posible trabajar menos y cobrar lo mismo? Esa es la pregunta que los suecos se han hecho este último año. En el sector público es donde empezó la reducción a la jornada laboral de 6 horas diarias, 30 horas semanales. Pero lo están implementando también cada vez más las empresas privadas. Matt Gube nos explica la filosofía que hay por detrás de esa tendencia. Vincula la productividad a la felicidad. Consideran que los empleados están más contentos y al estar más contentos pues también trabajan mejor y rinden más. Conozco casos de españoles, por ejemplo, van a una entrevista y dicen lo típico, que pues están dispuestos a trabajar las horas que sean, echar las horas extra que sean, claro, porque vienen con la mentalidad de aquí. Y eso a un profesional sueco le produce una reacción totalmente contraria. Se va a acabar agotado, decepcionado, desilusionado y pues, a la larga es contraproducente. En Gotemburgo, el experimento de reducir la jornada a 6 horas lleva casi un año en marcha. A él se han apuntado varios negocios y empresas de la ciudad, entre ellos un hospital y una residencia de ancianos. Su balance es el siguiente: con el mismo sueldo, pero con una jornada laboral reducida a las 30 horas semanales, los trabajadores están un 20% más satisfechos y el absentismo laboral se ha reducido a la mitad. Pero ¿cuánto les ha costado el experimento? El Hospital de Gotemburgo se está gastando unos 150.000 euros al mes para reducir la jornada de sus 90 médicos y enfermeros, mientras que al hogar de ancianos la decisión les ha salido en 700.000 euros. Han tenido que crear 17 puestos de trabajo para compensar las horas perdidas.
Bueno, pues otro tema que tenemos sobre el tapete, que decir que en España el 59,9% de los trabajadores tienen ya jornada continua, pero que esta media es muy desigual, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Hay un 10% más de mujeres que hombres que la tienen, y también entre autonomías. Fíjense el dato, porque en Andalucía está el porcentaje en torno a un 68% y en Galicia aquí, por ejemplo, un 54%, bastante por debajo de la media. Estamos por detrás de la media española en esto de las jornadas continuas. Conciliación, otro asunto que está sobre la mesa en materia laboral. ¿Es posible? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, es un tema muy interesante porque en realidad la productividad no depende estrictamente hablando de las horas de trabajo. La productividad de los trabajadores depende fundamentalmente del capital acumulado y los salarios, al depender de la productividad, mejoran también cuando hay un aumento del capital acumulado. Es decir, para poder sostener un proceso de crecimiento económico es necesario recurrir primero al ahorro y después a la inversión que permita alargar la estructura de producción. Es ese proceso económico el que permite el aumento de los salarios, porque es el que permite introducir más herramientas, mejores herramientas, más bienes de capital, más bienes de equipo, que son los que aumentan la productividad de los trabajadores. Es más productivo un trabajador con un tractor que un trabajador con una azada. Ese proceso fue el que ocurrió precisamente en la Revolución Industrial y fue el que ocurrió en todos aquellos países que sufrieron procesos de crecimiento económico, como los dragones asiáticos, por ejemplo. Alberto. Efectivamente, ese proceso que desencadena la revolución industrial y que provoca también el nacimiento del derecho al trabajo. ¿Os parece creíble, os parece asumible esto de que la mayoría de empresas en España cierren a las 6 de la tarde, por ejemplo, esto que propone el gobierno? ¿Se puede llevar a la práctica? Pues ignoro realmente si eso se puede llevar a la práctica de una manera masiva. En todo caso, es cierto que desde el punto de vista de la planificación, pues el desideratum del trabajador es el poder la aspiración del trabajador es el de una jornada, pues en principio y como regla, pues fija, conocida, sobre todo conocida, y con suficientes garantías como para su cumplimiento, cosa que en la actualidad, pues lamentablemente, no sucede porque es radicalmente incontrolable en la medida en que la jornada se establece con parámetros anuales, donde las horas extraordinarias se compensan por medio del descanso, donde hay un cumplimiento flagrante de la parcialidad. Ahí es donde pues, habría que poner el énfasis. En mi opinión, si el establecimiento de las jornadas laborales debería suceder a partir de la negociación libre y voluntaria entre el empleador y el empleado. Si en esa negociación libre y voluntaria se establece que la jornada tiene que ser a las 6, o las dos partes están de acuerdo y alcanzaron ese acuerdo de manera libre y voluntaria, entonces sería perfectamente legítimo. Pretende llevar a muchos convenios colectivos. Ahora mismo el gobierno negocia con los sindicatos. La negociación libre y voluntaria entre dos partes que son por esencia desiguales es lo que precisa la intervención del derecho al trabajo. Sin embargo, no son desiguales. Absolutamente. Porque como regla. Las fuerzas del libre mercado disciplinan a los empresarios que al tener que competir por el factor trabajo se ven obligados a aumentar los salarios por medio de esa competencia hasta que alcanzan la productividad marginal. Las fuerzas del libre mercado, cuando desaparece la norma mínima, que eso es el derecho al trabajo, una norma mínima, lo que provoca es, en el caso del periodo de prueba, pues que haya despido libre de hasta 3 años. Las fuerzas del libre mercado, cuando desaparece la norma mínima, hace que los salarios caigan muy por debajo de los 650 euros mensuales. Las fuerzas del libre mercado hacen que cuando desaparece la norma mínima... No, continúo, perdón. No había acabado. Eran puntos suspensivos. Que no es cierto. Que las fuerzas del libre mercado, por ejemplo, en la Revolución Industrial, la legislación laboral apareció con retraso en relación con el fenómeno de mejora de las condiciones de los trabajadores y del aumento de los salarios reales, de un incremento sustancial de los salarios en términos reales de los trabajadores. La legislación laboral apareció con posterioridad a esa mejora de los trabajadores. Para hacer frente, y sin necesidad de y lo mismo sucedió en Estados Unidos. Sí, no, os dejo, que estamos en el último minuto. Os digo, venga, 30 segundos para cada uno porque nos vamos a tener que marchar. ¿Veis cómo pasa rápido?
Le concedo los 50, yo con 10 me llegan. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos entre 1820 y 1914, que hubo un aumento de los salarios y una mejora de las condiciones de los trabajadores sin necesidad de legislación laboral alguna. Alberto. La insuficiencia del derecho común es la que provoca el nacimiento del derecho al trabajo y la que hace que todavía hoy sea más necesario que nunca. Bueno, voy a agradecer a los dos la compañía. Alberto Arufe, catedrático acreditado de Derecho del Trabajo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos vernos otro día. Feliz año nuevo. Igualmente, ahora se lo deseamos también a todos nuestros telespectadores. Y Óscar Rodríguez Carreiro, especialista en política industrial, responsable del área de industria y empleo del SOAN de Lugo. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y en otra ocasión volveremos a hablar. Por cierto, no sé cómo llevan ellos, no se lo voy a preguntar porque nos vamos de tiempo, esto de las compras navideñas, de la compra de los regalos y si han utilizado o no esto de que los comercios, bueno, extiendan sus jornadas, abran en festivos. Es un debate que queremos traer aquí el próximo lunes. Las áreas comerciales, las grandes superficies reclaman libertad de horarios, como sucede más o menos por estas fechas, pero los pequeños comerciantes alegan que eso es competencia desleal y que perjudica directamente al trabajador. El próximo lunes vamos a hablar de ello. Beneficia al cliente que abran los centros comerciales los domingos, perjudica a los trabajadores, por aquí o por allá. Bueno, pues el lunes, que será otro año además, lo debatimos, será 2017. Gracias a todos los compañeros que, como siempre, hacen posible que estemos en el aire y a ustedes por compartirlo. Feliz año.